Vamos a comenzar hoy el programa haciendo una entrevista. Nos desplazamos hasta el Colegio de Médicos de Málaga, en calle Curtidores. Hicimos una entrevista con el doctor Pedro Navarro, que es presidente del colegio. Y bueno, pues hicimos un amplio repaso, ¿no?, sobre cómo está la situación de la sanidad, tanto pública como privada. También hablamos, por supuesto, de toda la actividad que se hace en la sede colegial y ese objetivo, ¿no?, de estar siempre cerca de los pacientes, de los ciudadanos, de difundir todas las noticias interesantes, ¿no?, para evitar los bulos que tanto se han dado en esta época de la pandemia por el virus, por el COVID. Y hablamos de muchos otros temas, como por ejemplo la falta de especialistas y, desgraciadamente, un tema que cada vez vemos con más frecuencia, como son las agresiones a los sanitarios. Le resumimos todo este contenido en el siguiente vídeo que vamos a ver. Bueno, nosotros hemos hecho un análisis crítico y esperamos que la situación esta se presentara después de los años de pandemia. Cuando se ha vuelto a la presencialidad, pues lógicamente se ha visto la deficiencia que existe en el sistema sanitario, sobre todo en atención primaria, ¿no?, orientado sobre todo con recursos humanos, es decir, faltan médicos, faltan enfermeros, y entonces se ha visto, pero claro que esto no es una situación momentánea. Esto llevamos muchos años, yo diría décadas que no se ha invertido lo suficiente en sanidad, sobre todo en atención primaria, y lógicamente se ha llegado a la situación actual que estamos teniendo, de falta de médicos y de falta de infraestructura. Criticar es muy fácil, pero lo importante es a la Administración darle una serie de soluciones para que la situación actual que tenemos se resuelva y en el futuro podamos solucionar. Necesitamos médicos, hay que formar médicos, pero sobre todo lo que tenemos que hacer, porque tampoco hay tanta deficiencia de médicos globalmente en España. Lo que ocurre es que varían, los médicos van de una comunidad a otra o se van al extranjero por una serie de alteraciones, sobre todo de que no se fideliza porque las condiciones de trabajo no son las idóneas. Se gana poco y no solamente es el tema salario, sino el tema de las condiciones de trabajo. Entonces, una de las cosas fundamentales es que se fidelice al médico que se forma en Andalucía para que se quede en Andalucía. Se le dan contratos de larga duración, unas condiciones económicas y laborales aceptables, es decir, que el médico, no solamente el hospitalario, sino el de atención primaria, pues pueda tener una labor asistencial, atender a sus pacientes, pero que tenga tiempo para investigar, que tenga tiempo para formarse y que tenga tiempo para la docencia. Todas estas condiciones hacen que el médico no se vaya fuera. Eso es lo primero. También intentar rescatar a los que ya se han ido, porque lógicamente los médicos no podemos fabricarlos de forma inmediata. La carrera son 10 años, 6 años, 4 años de preparación, 1 año de preparación de MIR y 4 años del MIR. Así que estamos hablando de 10, 11 años, con lo cual la solución de más médicos formados por nosotros es a largo plazo. Con lo cual ahora tenemos que tener el problema inmediato, y es que tenemos que atraer a los médicos que se han ido, y todo médico que se forme y que salga de la Facultad de Andaluza se tiene que quedar en Andalucía. Tenga usted en cuenta que todos los médicos que salen de la facultad, no hay equiparidad entre los médicos que salen y las plazas. Siempre hay un decalaje. Imagínense que se ofertan 8.000 plazas MIR, pero se presentan 12.000. Entonces quedan 4.000 médicos que no tienen acceso a la especialidad, con lo cual queda ahí una bolsa. Esos médicos hay que recuperarlos, con una oposición MIR especial, o que las plazas aumenten, en vez de ser 8.000, que sean plazas, como ocurrió hace unos años, que se ofertaban las mismas plazas de los médicos que acaban en la facultad de 12.000, pues eran 12.000 plazas las que se ofertaban. Y sobre todo, que las condiciones de trabajo sean las idóneas para que no ocurra lo que ha ocurrido este año, que ha sido una cosa sorprendente, que casi 200 plazas de médicos de familia no se han cubierto. Es decir, que médicos que tenían opción a hacer esa especialidad no la han hecho porque, bueno, que las condiciones de trabajo que tienen actualmente en los centros de salud no son atractivos para recién acabados, y entonces prefieren estar otro año más preparando el MIR y volverse a examinar, por si tienen opción de coger otra plaza de pediatría, de cirujano, de anestesista, de dermatólogo, de ginecólogo. Entonces, claro, eso no se puede permitir, porque la atención primaria, y en concreto el médico de familia, es una especialidad fundamental. Son de las especialidades más importantes de la medicina española. Es la puerta de entrada al sistema, y el médico de familia está muy bien formado, pero se ha ido abandonando y se ha vuelto a los ambulatorios antiguos, ¿no? El centro de salud se creó con unas perspectivas de trabajo muy
muy idónea, que sea asistencial y comunitario, que es médico de familia y comunitario, para trabajar en la comunidad, y ahora actualmente prácticamente lo que hace el médico de familia es demanda, y con una presión asistencial pues prácticamente enorme, con lo cual no es atractivo para los nuevos médicos que acaban la residencia. Con la situación que estamos teniendo ahora, lógicamente queremos médicos de todo sitio. Los comunitarios no hay ningún tipo de problema porque hay acuerdos internacionales, y las facultades prácticamente la formación es la misma o muy parecida, con lo cual la homologación significa que puedan trabajar aquí, autorización para que trabajen aquí. Pero después hay otros médicos, que sobre todo los extracomunitarios de países sudamericanos, claro que el Ministerio de Educación tiene que validar esos títulos para ver si verdaderamente se acopla a nuestro grado, es decir, a nuestra formación, a la formación que se da en las facultades de medicina española. Eso requiere un trámite largo, y lo que se está intentando es que se agilice. Los que verdaderamente cumplan todos los baremos de formación, de la asignatura, de todo lo que exige el Ministerio, por supuesto que se le homologue el título para que tenga autorización para trabajar en España y pueda paliar transitoriamente esta situación que atravesamos estos años, que es una situación conflictiva, pero que prácticamente nos va a durar una década, porque también en esto se ha incrementado, porque nos vamos a jubilar una horquilla de médicos muy grande en estos años, desde hace un par de años hasta dentro de 5 años, una gran cantidad de médicos. Eso después ya se va a igualar los médicos que se jubilen con los médicos que entran después de aprobar el examen MIR, con lo cual tampoco podemos ser excesivamente benevolentes y excesivamente con esto que se habla también de muchas facultades de medicina, abrir muchos médicos, bajar la nota MIR. Tampoco consiste en eso, porque en los años 80 se creó una bolsa de paro médico de muchos miles de médicos. Lo que no podemos pretender ahora es hacer lo mismo dentro de 10 años, que haya una bolsa de 8 o 10.000 médicos parados y sin posibilidad de trabajar. Tenemos que tener una solución ahora transitoria, con mucha cautela, empezar a formar médicos, los que están actualmente en las facultades, y ese médico está español, esté en la comunidad que esté, no se puede ir de España ni se puede ir de su comunidad, porque las condiciones de trabajo deben ser las idóneas para que no tenga que salir fuera, es decir, que no se pierda ningún médico. Formar especialistas no solamente es ampliar las plazas de MIR, sino que usted después tiene que tener una unidad docente para que formen a esos médicos. Tienes que acreditar en el hospital una serie de tutores para que formen. Entonces no es cuestión de decir, bueno, faltan neurólogos, faltan dermatólogos, faltan pediatras. Bueno, pues ampliamos de una forma aleatoria o una forma indefinida el número de especialistas. Pero bueno, esos especialistas después tienen que ir al hospital, lo tienen que recibir pues en Málaga. Si en Málaga tienen un cupo de formación, imagínense, de 20 pediatras, de pronto no pueden meter 30 pediatras, porque necesita unos adjuntos que están dentro del hospital, que necesitan un tiempo para formar a esos especialistas, con lo cual lo que no puede bajar es el nivel de formación, el nivel de calidad de la formación, con lo cual tienen que aumentar también el número de las unidades docentes. Entonces, todo ese es el cómputo, por lo cual es difícil de una forma inmediata empezar a formar más médicos a nivel facultad de medicina, como le digo, y más especialistas a nivel hospitalario, porque se necesitan unidades docentes que habría que ampliarla también y dotarla económicamente y de recursos humanos. En la privada se está masificando, la privada, que siempre se ha dicho pues que era su rol de calidad, ¿no? de mora cero, la inmediatez en las pruebas complementarias, en la cirugía. Pues ahora se está viendo que llegas a una privada y tienes listas de espera. No te ve el especialista con la celeridad que tú quieres, vas a urgencia y tienes que estar también, como en la pública, 3 o 4 horas esperando a que vean al niño. Es decir, que también la privada se ha masificado, posiblemente también porque se están haciendo una serie de pólizas muy baratas, con lo cual al médico no le repercute esas pólizas, pero sí las compañías aseguradoras han ampliado su cartera de clientes, ¿no? Tanto la mujer como el hombre, ¿no? que están en el centro de salud, que no tienen ninguna protección.
tienen una protección. En la sala de espera no hay vigilancia y hay una puerta que puede acceder el paciente, esté ocupado o no esté ocupado, ¿no? Le da un empujón o abre. Entonces, claro, se producen situaciones, afortunadamente no muy numerosas, pero aunque sea una sola, ya es importante, ¿no? De agresiones, tanto físicas como verbales, y como bien usted dice, a personas y a compañeras jóvenes y más en doctoras que en doctores. Esto, bueno, por supuesto hay que trabajar entre todos, el Colegio de Médicos, que tiene una asesoría jurídica con un teléfono de 24 horas para que inmediatamente el agredido, el médico agredido, se pueda poner en contacto con el colegio, lo acompañamos a poner la denuncia y en ese duelo, en ese mal rato que está pasando, pues acompañarla. Y también hemos conseguido tener formar el interlocutor policial para que esa situación tan dramática de tener que ir después a comisaría, el tiempo que estás allí, no estamos acostumbrados a ese ambiente de comisaría, pues de esa forma facilitar el trámite, podríamos decir, porque lo que nosotros decimos del colegio, por supuesto, ante las agresiones, tolerancia cero, pero que hay que denunciar, porque si no se denuncia, parece que no ocurre, ¿no? Entonces, cualquier maltrato físico, verbal, de cualquier tipo, hay que denunciar. Y concienciar a la sociedad de que el médico, por supuesto, no es el responsable del sistema, de la demora que pueda haber en las consultas, del tiempo de espera en la sala de espera, de la demora ante una prueba complementaria o una hospitalización o una cirugía. Es decir, que el médico no es responsable de eso, con lo cual el único que hacemos es poner la cara, pero no somos nosotros los responsables ni los que hemos creado esa situación, con lo cual, ante las agresiones, por supuesto, tolerancia cero. El COVID, desde luego, ha desestructurado todo el sistema de infectología y de patología, sobre todo en niños, también en adultos, pero en niños. Porque tengan usted en cuenta que hemos estado 2 años totalmente aislados. Entonces, los niños con mascarilla, aislados en casa y con unas medidas de seguridad óptimas, con lo cual no han tenido opción a tener contacto con ciertos virus, sobre todo el respiratorio sincitial, que es el de la bronquiolitis. Los niños en condiciones normales, pues todos los años circula el virus y hay algunos casos de bronquiolitis, y además siempre es estacional, al final de otoño y principio de invierno, pero con estos 2 años de estos niños, que podemos decir que son niños puros, estériles, los que no tienen inmunológicamente defensa, pues claro, es un caldo de cultivo para que la infección sea todavía mucho más agresiva y mucho más potente. Y además la inmunidad, como le digo, no es una inmunidad que está entrenada. Por eso se están dando casos de esta bronquiolitis mayor que en otros años y, por supuesto, en épocas que no es lo habitual la bronquiolitis. También se ha visto la gripe, que hemos visto gripe en verano. Este año hemos visto gripe en verano, que decía, ¿cómo es posible? Pues precisamente por el efecto COVID. No hay que alarmarse, es una infección que es banal, es una infección vírica, que se pasa muchas veces como un catarro, se diagnostica como un catarro. Hay niños que efectivamente tienen una dificultad respiratoria, sobre todo los más pequeños. Mientras más pequeños sea mejor, que es lo que le he dicho antes, la horquilla de estos niños de 2 años, que en el COVID pues, han estado totalmente sin contacto con virus. Entonces esos niños, algunos de ellos, pues empiezan con dificultad respiratoria, las costillas pues se introducen dentro, como que al niño le falta el aire, se puede tener una coloración más azulada, rechaza el alimento, empieza con tos. Bueno, esos son los niños que hay que ver de forma inmediata y muchos de ellos hay que hospitalizarlos porque necesitan oxígeno, ¿no? Y lo del estreptococo, pues igual. Esto es un virus, el respiratorio sincitial, la bronquiolitis, y el estreptococo es una bacteria, que las bacterias sí se tratan con antibióticos. Se ha visto, pues eso, que se ha producido este año más casos de la cuenta, pero el estreptococo siempre es acompañante de enfermedades víricas. El virus casi prepara el terreno y después el estreptococo o la bacteria sobreinfecta, ¿no? Son enfermedades, la mayoría de ellas banales, porque el estreptococo pues, puede provocar el impético, es decir, las manchitas estas, las pupitas que le dicen las madres a los niños, escarlatina, amigdalitis, otitis, pero a veces el estreptococo provoca una complicación grave que es el shock séptico, es decir, un fallo multiorgánico
que los niños, bueno, como que cada órgano empieza a fallar, entonces la situación es una situación límite y hospitalaria y de UCI, ¿no? Pero son complicaciones de la infección por estreptococo, que se trata, como le digo, con antibióticos, y algunos casos, como el que está ocurriendo actualmente de esas hospitalizaciones, es por las complicaciones del shock séptico, pero que no hay que alarmarse, no hay ningún tipo de epidemia, ni más casos de lo habitual, sino son las circunstancias que se están dando por la, yo creo, por la posvirus de COVID, el replanteamiento que ya se veía que esto podía ocurrir, ¿no? Y sobre todo en cierta población más vulnerable, como son los niños, que, como te digo, y después los adultos, que tienen también una inmunidad, lo mismo que envejece todo, en el adulto y en la persona más mayor, envejece también el sistema inmunitario, con lo cual tiene menos capacidad de defensa. Hemos creado el estudio para hacer una divulgación científica de calidad, porque aquí las condiciones son óptimas, tanto de iluminación como de sonido, y entonces nosotros seguimos y queremos seguir siendo el referente sanitario de Málaga, ante la opinión pública y, por supuesto, ante los medios de comunicación. Y nada mejor que este plató para hacer verdadera divulgación, tanto de forma directa, como lo estamos haciendo ahora, como en mesas redondas o bien conferencias, que nos ha enseñado eso también el tema del COVID. Hemos trabajado mucho con webinar y con programas online, porque no se podía hacer presencial, y yo creo que hemos acertado porque pensamos, bueno, ¿por qué no seguimos haciendo formación de esta forma mixta, presencial y online? Porque los compañeros que están en provincia, en Ronda, en Antequera, en Vélez Málaga, pues no tienen la mejor posibilidad de venir, con lo cual de esta forma podemos hacer cualquier actividad científica, después se graba y se puede compartir en YouTube, en las redes del colegio, y puedes oír la conferencia cuando tú quieras, con lo cual yo creo que es un plus más de calidad con respecto a la formación del colegio, que para nosotros es prioritaria. La formación es prioritaria, la formación científica es prioritaria. Pero somos un colegio, como bien dice usted, abierta a la sociedad y a Málaga. Entonces, todo el tema cultural tiene aquí cabida. Es decir, prácticamente la galería nuestra de arte tiene exposiciones de pintura de una forma continua. Este sábado, el domingo, se celebró el concierto de Concerto Málaga, un aforo en el auditorio nuestro de casi 250 personas, abierta a Málaga. Había, por supuesto, médicos, pero no había ni el 50% de médicos. El resto era población de Málaga, pues melómanos o personas amantes de la música. Y después hay tenemos una coral y muchas actividades culturales, y sobre todo, algo importante, las asociaciones de enfermos tienen aquí cabida a la hora de hacer ellas sus reuniones, sus demandas, tanto asociaciones como otro tipo de personas que están muy vinculadas con la medicina y quieren hacer pues alguna donación, algún evento, alguna actividad paramédica. Por supuesto, el Colegio de Médicos, lo que yo digo, es la casa de los médicos, pero abierta a toda la sociedad, nuestros pacientes y nuestros ciudadanos. Yo creo que lo más importante, ya cuando uno cumple años y tiene más madurez, es la salud. Es decir, que tengamos todos muchísima salud, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros allegados, y mucha suerte. Yo creo que suerte y salud, con eso podemos superar el resto de los problemas. Evidentemente, el tema sanitario, como médico, lo que deseo que todos estos temas que hemos estado hablando se solucionen. Esto son medidas a largo plazo, pero hay que empezar. Mientras antes empecemos, antes se solucionará. Salud, suerte, que tengamos un buen sistema sanitario y, sobre todo, que también por pedir que tengamos también el mínimo paro posible.